El aroma a café tostado y leche caliente impregnaba el aire, una neblina densa y familiar que se aferraba a las paredes de madera oscura del pequeño local. Para el mundo, era un refugio acogedor en un rincón histórico de Madrid, un lugar de pausas y conversaciones susurradas. Para Elena, era el metrónomo que marcaba los compases de su vida estancada. Sus manos pálidas y delgadas se movían con una eficiencia mecánica, puliendo una taza, rellenando un azucarero, depositando un platillo sobre el mostrador de mármol gastado. No había pasión en sus gestos, solo la memoria muscular de miles de días idénticos. A través del cristal empañado, veía pasar la vida de otros, risas, roces de manos, miradas cómplices. Ella era el telón de fondo silencioso de esas historias, una figura inmóvil en un cuadro en constante movimiento, sintiendo cómo un vacío helado se expandía en su pecho con cada café servido. Si quieres descubrir qué amenaza se cierne sobre el único mundo que Elena conoce y por qué su silencio está a punto de romperse, mira hasta el final. Te invito a suscribirte al canal y comentar desde dónde nos estás viendo. Continuamos. Elena Morales tenía 22 años, aunque en sus ojos grises habitaba la fatiga de una vida mucho más larga. Oficialmente era camarera, pero en realidad era la guardiana de las ruinas de su familia, el pilar que sostenía el peso de un apellido quebrado y una madre consumida por la enfermedad y la pena. El café, el rincón de Morales, había sido el sueño de su padre, y ahora era su jaula dorada, un legado de deudas y responsabilidades que la anclaba a un presente sin futuro. Cada mañana, al levantar la persiana metálica, sentía cómo una parte de sí misma se quedaba atrás. La joven que soñaba con pinceles, pigmentos y la restauración de arte antiguo, sacrificada en el altar del deber. Su juventud se desvanecía entre el vapor de la cafetera y el tintineo de las monedas, un eco lejano de lo que pudo haber sido. Su virginidad no era una elección consciente ni un voto de castidad, sino la consecuencia directa de una existencia en suspenso, que era la prueba física de su aislamiento, una barrera invisible que la timidez y el peso de sus obligaciones habían erigido a su alrededor. Los hombres la miraban, a veces con curiosidad, otras con una lástima velada que la hería más que la indiferencia, pero nadie se acercaba lo suficiente como para traspasar la muralla de su serena melancolía. Ella observaba las interacciones románticas con la distancia de un antropólogo estudiando una tribu desconocida. El deseo era un idioma extranjero que intuía pero no comprendía, un calor que sentía en la piel de otros, pero que nunca había anidado en la suya. Su cuerpo era un territorio inexplorado, un mapa en blanco cuya geografía permanecía oculta, incluso para ella misma. Todo se había derrumbado 5 años atrás. La quiebra del pequeño negocio de construcción de su padre no fue solo una catástrofe financiera, fue un terremoto que destrozó los cimientos de su familia, y finalmente le costó la vida a él, consumido por la vergüenza y un corazón roto. Elena, con apenas 17 años, tuvo que abandonar sus planes de estudiar bellas artes para convertirse en el sostén de su madre, una mujer frágil cuya salud se desmoronó junto con su estatus social. El luto se mezcló con la urgencia, el dolor con la necesidad de sonreír a los clientes mientras su mundo interior se hacía añicos. Se convirtió en adulta de la noche a la mañana, saltándose las etapas de la experimentación, el error y el descubrimiento que definen la juventud, asumiendo una carga demasiado pesada para sus hombros. La herida más profunda que cargaba era la de la invisibilidad. Sentía que su existencia se había reducido a una función, la hija que cuida, la camarera que sirve. Su ser se había disuelto en las necesidades de los demás. Sus opiniones, sus sueños, sus miedos, todo quedaba enterrado bajo una capa de servicio silencioso. A veces, por la noche, en la soledad de su diminuta habitación, sacaba sus viejos libros de historia del arte y acariciaba las reproducciones de los frescos renacentistas. Era su único acto de rebeldía, un recordatorio doloroso de la mujer que anhelaba ser, aquella que devolvía la vida a la belleza olvidada, en lugar de ver cómo la suya propia se cubría lentamente de polvo y olvido. Era un fantasma en su propia vida, una presencia funcional,
cuya esencia nadie se molestaba en percibir. El apartamento, situado justo encima del café, era una extensión de su prisión. Las paredes desconchadas parecían sudar la misma humedad y el mismo olor a café rancio que impregnaba su ropa y su pelo. Desde su ventana, la vista era siempre la misma. Un patio interior gris, un laberinto de ladrillos y tuberías que reflejaba la monotonía de sus días. La rutina era su verdugo y su único consuelo. Despertar, preparar el desayuno de su madre, bajar al café, trabajar hasta el anochecer, subir, cenar en silencio, cuidar de su madre, dormir un sueño sin sueños y volver a empezar. Cada día era una copia del anterior. Un ciclo inquebrantable que la protegía del caos del mundo exterior, pero que, al mismo tiempo, la ahogaba lentamente, robándole el aire, la luz y la esperanza. Por las noches, cuando el silencio finalmente se apoderaba del edificio y solo se oía la respiración fatigada de su madre desde la habitación contigua, Elena se enfrentaba al vacío. No era una tristeza ruidosa, sino un dolor sordo y constante, una nostalgia por una vida no vivida. Se acercaba al espejo y observaba su reflejo, buscando un atisbo de la chica que fue, pero solo encontraba los ojos de una mujer atrapada. Había en ella un anhelo latente, una chispa diminuta enterrada bajo capas de resignación, el deseo peligroso de que algo, cualquier cosa, sucediera. Un evento sísmico que hiciera temblar los cimientos de su realidad y la obligara a sentir, a elegir, a vivir de verdad, incluso si el precio a pagar era la destrucción de todo lo que conocía. Madrid despertaba con un estruendo sordo y distante, un murmullo de motores y persianas metálicas que se colaba por la fina tela de las cortinas de su habitación. Para Elena, la ciudad era un ser vivo y vibrante al que solo podía observar desde la barrera, como a un animal exótico tras el cristal de una jaula. Se asomaba a la ventana que daba al patio interior y el aire matutino le traía una mezcla de olores. El pan recién horneado de la panadería de la esquina, la humedad de los adoquines regados y el aroma agrio de los cubos de basura. Era la sinfonía de un mundo en movimiento, un mundo que le era ajeno. Mientras la ciudad se desperezaba y corría hacia sus destinos, ella se preparaba para repetir un día más el mismo círculo cerrado, sintiendo cómo cada amanecer le robaba un fragmento más de su futuro, dejándola anclada en un presente perpetuo y sin color. El primer deber de su día era siempre su madre Isabel. La encontraba sentada en el borde de la cama, una figura encogida y pálida, envuelta en una bata de lana gastada. La enfermedad le había arrebatado el brillo de los ojos y la firmeza de la voz, dejando en su lugar una fragilidad que se había convertido en la brújula moral de Elena. Le preparaba un té con miel, contaba las pastillas de colores sobre un platillo y se las ofrecía con una sonrisa que no sentía. Isabel la miraba con una mezcla de gratitud y una pena profunda, una mirada que decía «lo siento» y «gracias» al mismo tiempo. «Eres una buena hija, Elena. Tu padre estaría muy orgulloso», susurraba a veces, y esas palabras que pretendían ser un consuelo se clavaban en el corazón de Elena como astillas de hielo, recordándole el peso exacto de la cadena que la unía a esa vida. Bajar al café era como descender a las profundidades de un recuerdo agridulce. Cada objeto contaba una historia. Las sillas de madera que su padre había barnizado, el mostrador de mármol con una grieta que se parecía a un río seco, la vieja cafetera italiana que tosía y resoplaba como un anciano enfermo. Era un santuario dedicado a un hombre ausente y a un sueño roto. Los clientes habituales, jubilados del barrio y algún que otro comerciante, formaban parte del decorado. La saludaban con un cariño superficial. Le preguntaban por su madre y le contaban anécdotas insustanciales. Para ellos ella era la hija de Morales, una extensión del local, una presencia constante y servicial. No veían a la mujer que se ocultaba tras el delantal, la que por las noches leía sobre pigmentos y técnicas de restauración, soñando con devolver el color a la belleza ajada del mundo. Aquel martes, el cartero deslizó por debajo de la puerta un sobre con el membrete de un bufete de abogados. El papel, grueso y de un blanco impoluto, parecía arder en sus manos. No necesitaba abrirlo para saber lo que contenía.
Otro recordatorio, más formal y amenazante que los anteriores, de la deuda que pendía sobre sus cabezas como la espada de Damocles. El corazón le latió con una fuerza violenta y desordenada, un pájaro atrapado en su caja torácica. Con un movimiento rápido, ocultó la carta bajo una pila de manteles limpios, lejos de la vista de su madre. La deuda era un monstruo silencioso que vivía con ellas, alimentándose de su paz y de su futuro. Elena se había convertido en su guardiana, la encargada de mantener a la bestia a raya con sonrisas forzadas y un trabajo incesante que apenas servía para aplacar su hambre. Doña Elvira, la vecina del tercero y autoproclamada cronista del edificio, la interceptó en el portal esa misma tarde. Su mirada, afilada como la de un ave de rapiña, recorrió a Elena de arriba a abajo, deteniéndose en su ropa sencilla y su rostro sin maquillar. «Estás muy pálida, hija. Trabajas demasiado», sentenció con una falsa compasión. «Una chica tan guapa y tan buena como tú no debería estar sola. A tu edad, yo ya estaba casada y con tu madre en camino. Un buen hombre, eso es lo que necesitas. Alguien que te cuide a ti y a tu madre, que os saque de este apuro». Cada palabra era una pequeña piedra lanzada contra la frágil armadura de Elena. La idea de ser salvada por un hombre, de intercambiar una jaula por otra, le provocaba una náusea profunda. Prefería la dignidad de su lucha solitaria a la humillación de convertirse en la posesión de alguien. Esa noche, mientras fregaba el suelo del café, sus dedos rozaron la esquina de un viejo catálogo de una exposición del Museo del Prado que guardaba bajo el mostrador. Lo abrió con la reverencia de quien toca una reliquia sagrada. Sus ojos se perdieron en los detalles de las meninas de Velázquez, en la maestría de las pinceladas, en la vida que emanaba de la tela. Apoyó la frente contra el frío mármol y cerró los ojos, imaginando el olor del óleo y la trementina, la sensación de un pincel en su mano, la concentración absoluta de devolverle el esplendor a una obra de arte. Era un anhelo tan intenso que dolía físicamente, un recordatorio brutal de la distancia insalvable que separaba su realidad de sus sueños. El arte era su verdadera patria, un país del que había sido exiliada y al que solo podía viajar a través de las páginas de un libro gastado. La conversación con su madre durante la cena fue un campo de minas emocional. Isabel, con la energía que le confería la medicación de la tarde, comenzó a rememorar su noviazgo con su padre. Hablaba de bailes, de paseos por el retiro, de la seguridad que sentía al saberse cuidada y protegida. «Tu padre siempre fue un hombre de palabra, un pilar. Nunca nos faltó de nada mientras él estuvo al frente», dijo con la voz empañada por la nostalgia. No había malicia en sus palabras, solo el eco de una felicidad perdida. Pero para Elena cada frase era un reproche velado. Ella no era un pilar. Ella apenas lograba mantener la estructura en pie, y sentía que las grietas se hacían más grandes cada día. La memoria idealizada de su padre se había convertido en una vara de medir inalcanzable, una sombra que la empequeñecía y la hacía sentir como un fracaso. La tarde del jueves trajo consigo una pareja que no encajaba en el ambiente humilde del café. Él vestía un traje a medida que gritaba dinero, y ella lucía unas joyas que podrían haber saldado la deuda de Elena 2 veces. Pidieron 2 cafés expresos con una displicencia que la hirió. Mientras esperaban, ella comentó en un susurro lo suficientemente alto como para que Elena lo oyera. «Es un lugar con encanto, pero se cae a pedazos. Es una pena que dejen morir así estos barrios». La frase, cargada de una condescendencia casual, la golpeó con la fuerza de una bofetada. Para ellos, su hogar, su vida entera, era simplemente un decorado pintoresco y decadente, un objeto de curiosidad antropológica. En ese instante, Elena sintió el abismo social que la separaba del resto del mundo con una claridad devastadora. No era solo pobre, era invisible, una pieza de atrezo en la vida de los demás. El cierre de esa noche fue el más duro de todos. Una vez que la última silla estuvo sobre su mesa y la persiana metálica bajó con su estruendo final, la soledad la envolvió como un sudario. Se quedó de pie en medio del local a oscuras, solo iluminada por la luz anaranjada de la farola de la calle. El silencio era total, profundo,
y en él resonaban todos sus miedos y frustraciones. Se acercó al gran espejo tras la barra, manchado por el tiempo, y observó su reflejo. Vio a una extraña con sus mismos ojos grises, una mujer con la juventud atrapada en el ámbar de la resignación. Apoyó la palma de la mano en el cristal frío, como si intentara alcanzar a esa otra versión de sí misma, y por primera vez en mucho tiempo permitió que una lágrima silenciosa resbalara por su mejilla. Pero la lágrima no fue un signo de rendición, sino de catarsis. Mientras la secaba con el dorso de la mano, algo cambió en su interior. El dolor sordo se transformó en una rabia fría y tranquila. La resignación dio paso a una determinación sombría. No sabía cómo ni cuándo, pero supo con una certeza absoluta que no podía seguir así. No permitiría que esa vida la consumiera por completo. Subió las escaleras hacia el apartamento con pasos firmes, el eco de su decisión resonando en la madera vieja. La jaula seguía allí. Los barrotes eran igual de gruesos, pero por primera vez la prisionera había empezado a buscar la cerradura. Estaba lista para cualquier cosa que pudiera romper la monotonía, incluso si esa cosa resultaba ser más peligrosa que la propia prisión. Aquel viernes por la mañana, un coche negro, tan silencioso y letal como un depredador nocturno, se detuvo frente al café. De su interior emergió una figura que parecía absorber la luz del sol. Damián Balbuena. Su nombre se susurraba con una mezcla de miedo y admiración en los círculos financieros de Madrid. Le llamaban el Halcón, un apodo ganado a pulso por su habilidad para identificar la debilidad en sus presas y lanzarse sobre ellas con una precisión implacable. Su imperio inmobiliario se había construido sobre las ruinas de otros. A sus 35 años, poseía un poder casi absoluto, pero sus ojos, de un azul tan profundo y frío como el hielo de un glaciar, delataban un vacío inmenso, una soledad tan vasta como su fortuna. Era un hombre que había conquistado el mundo a costa de blindar su propio corazón, convirtiéndolo en una fortaleza inexpugnable. La campana de la puerta tintineó con una nota discordante, anunciando su entrada. El ambiente cálido y familiar del café pareció encogerse, enfriarse varios grados ante su presencia. No miró a nadie. Su atención se centró de inmediato en Elena, que estaba limpiando el mostrador. Llevaba un traje gris marengo cortado a la perfección, una armadura moderna que no ocultaba la tensión en sus hombros ni la dureza de su mandíbula. Elena sintió su mirada como un peso físico, una evaluación fría y metódica que la recorrió de la cabeza a los pies, despojándola de todas sus defensas. No era una mirada de deseo, sino de análisis, como si ella fuera una pieza más del inventario del local, un objeto a catalogar antes de su demolición. Un escalofrío le recorrió la espalda, una premonición helada de que ese hombre no traía nada bueno. Se acercó al mostrador con pasos lentos y deliberados, el sonido de sus zapatos de cuero italiano resonando sobre las baldosas gastadas. El silencio se hizo denso, pesado. Los pocos clientes habituales bajaron la voz. Sus conversaciones murieron en susurros. Damián Balbuena no necesitaba alzar la voz para dominar un espacio. Su sola existencia imponía una autoridad incontestable. Se detuvo frente a ella, tan cerca que Elena pudo percibir el aroma sutil y caro de su colonia, una fragancia a maderas y especias que contrastaba violentamente con el olor a café y leche quemada de su mundo. Levantó la vista y sus ojos grises se encontraron con el azul gélido de los suyos. Por un instante el tiempo se detuvo. Vio en ellos una inteligencia afilada, una crueldad latente, pero también muy en el fondo una herida antigua y mal cicatrizada. Un café solo, sin azúcar, dijo él. Su voz era grave, controlada, un instrumento de poder acostumbrado a dar órdenes y a ser obedecido sin réplica. No había amabilidad en su tono, solo la eficiencia de una transacción. Elena asintió, sus movimientos volviéndose rígidos y torpes bajo su escrutinio. Mientras preparaba el café, sentía sus ojos fijos en sus manos en cada gesto. Sus dedos, normalmente ágiles y seguros, temblaron ligeramente al colocar la pequeña taza de porcelana sobre el platillo. Era una traición de su cuerpo, una muestra de la vulnerabilidad que tanto se esforzaba por ocultar. Le sirvió el café sin decir una palabra.
creando una barrera de silencio profesional entre ellos, su única y frágil defensa contra la abrumadora intensidad de aquel hombre. La tensión era una cuerda de violín a punto de romperse. Damián no probó el café de inmediato. Su mirada se desvió de ella para recorrer el local con una lentitud exasperante. Observó las fotografías en sepia de la pared, la madera desgastada de las sillas, la grieta en el mármol del mostrador. Sus ojos no veían el encanto ni la historia. Veían la decadencia, el potencial sin explotar, los metros cuadrados que pronto se convertirían en la base de un imperio de cristal y acero. Para él, aquel lugar no era un hogar ni un legado. Era simplemente una anotación en un plano, un obstáculo a punto de ser eliminado. Elena sintió cada una de sus miradas como un golpe, como si estuviera profanando los recuerdos de su padre con su fría valoración. Quería gritarle que se fuera, que los dejara en paz, pero la voz se le había quedado atrapada en la garganta. Finalmente, bebió un sorbo de café, sus ojos volviendo a clavarse en ella por encima del borde de la taza. Elena sostuvo su mirada, negándose a ser la primera en apartarla. En ese duelo silencioso, algo cambió en la expresión de Damián. La dureza de su rostro se suavizó por una fracción de segundo, reemplazada por una sombra de curiosidad, casi de desconcierto. Parecía sorprendido por la calma que ella proyectaba, por la dignidad silenciosa que emanaba de su postura. Estaba acostumbrado a que la gente se encogiera ante él, que lo adulara o le temiera. Pero ella no hacía ninguna de las dos cosas. Simplemente estaba allí, presente, íntegra en su pequeño mundo, una anomalía que su mente analítica no lograba clasificar. Y esa autenticidad, tan extraña para él, lo desarmó y lo intrigó a partes iguales. Elena, por su parte, luchaba contra una extraña dualidad de emociones. El miedo era una corriente helada en sus venas, el instinto de supervivencia gritándole que aquel hombre era un peligro. Representaba todo lo que amenazaba su frágil estabilidad: la deuda, el desalojo, la destrucción del último vestigio de su padre. Pero bajo el miedo, una corriente subterránea y cálida de fascinación comenzaba a fluir. Se sintió atraída por la complejidad que intuía bajo su fachada de hielo, por esa soledad que parecía resonar con la suya propia, aunque provinieran de universos opuestos. Era la fascinación peligrosa que siente un pájaro por la serpiente, una mezcla de terror y una atracción inexplicable hacia la belleza oscura de la amenaza. Era un sentimiento que la avergonzaba y la asustaba a partes iguales. Él dejó la taza sobre el mostrador con un sonido seco y definitivo. Sacó de su cartera un billete de 50 euros y lo dejó junto a la taza, un gesto que era a la vez un pago y una declaración de poder. No esperó el cambio. «Mi asistente se pondrá en contacto con usted», dijo, y la formalidad de sus palabras sonó como una sentencia. No era una pregunta ni una petición. Era el anuncio de un futuro inevitable que él ya había decidido por ella. Elena se quedó paralizada, observando el billete como si fuera un objeto venenoso. Era más dinero del que ganaba en todo un día de trabajo, una limosna arrogante que la humillaba profundamente, recordándole el abismo insalvable que los separaba y el poco valor que su mundo tenía para él. Damián Balbuena se dio la vuelta y salió del café con la misma autoridad silenciosa con la que había entrado. La campana de la puerta sonó de nuevo, esta vez como el eco de un portazo de una celda que acababa de cerrarse. El aire del local pareció volver a circular. Los clientes reanudaron sus conversaciones en un murmullo inseguro, pero para Elena nada volvería a ser igual. La presencia de aquel hombre había dejado una marca indeleble, una grieta en la monótona superficie de su vida. Se quedó mirando la puerta por la que había desaparecido, el corazón latiéndole con una fuerza desbocada, una mezcla de pánico y una extraña, terrible expectación. Sabía con una certeza que le helaba los huesos que aquello no había sido un encuentro casual. Había sido el comienzo de algo. Esa noche, en la soledad de su habitación, la imagen de sus ojos azules la perseguía en la oscuridad. No eran solo fríos. Había visto en ellos un destello de reconocimiento, como si una parte rota de él hubiera reconocido a una parte rota de ella. El halcón había llegado a su pequeño rincón del mundo, no solo para demoler sus muros físicos,
sino para amenazar con derribar las murallas que ella había construido con tanto esmero alrededor de su propio corazón. Por primera vez en años, Elena sintió algo más que resignación. Sintió miedo, un miedo vibrante y vivo, pero también sintió la chispa de un peligroso anhelo, el deseo de entender al hombre que había detrás del monstruo, sin saber que acercarse a él podría significar su propia destrucción o quizás una extraña y dolorosa forma de liberación. La llamada llegó 3 días después, no de él, sino de una asistente con voz de seda y eficiencia de acero. La voz le explicó en un tono neutro que hacía la propuesta aún más obscena la naturaleza de la oportunidad laboral. Una gala benéfica en el ático privado del señor Balbuena. Su papel servir bebidas. La compensación. Una cifra con tantos ceros que a Elena le costó procesarla. Un bálsamo momentáneo para la herida sangrante de sus deudas. No era una oferta. Era una prueba, una pieza movida en un tablero de ajedrez que ella no entendía. Colgó el teléfono con la mano temblorosa, sintiendo el frío del plástico como si fuera la piel de una serpiente. La propuesta era una humillación envuelta en papel de regalo, una forma de recordarle su lugar, de demostrarle que hasta su dignidad tenía un precio que él podía permitirse pagar sin esfuerzo. La primera reacción de Elena fue un rotundo y silencioso no. Un grito de orgullo que resonó solo en las paredes de su mente. No se vendería. No se convertiría en un objeto decorativo en el circo de vanidades de aquel hombre. Pero esa misma tarde encontró a su madre revisando facturas médicas con una expresión de desesperanza tan profunda que le partió el alma. Vio el temblor en sus manos al calcular cifras imposibles, la sombra del miedo en sus ojos cansados. En ese instante, su orgullo se desmoronó, pulverizado por la fuerza abrumadora del amor y el deber. La elección dejó de ser suya. Aquella noche, mientras la ciudad dormía, Elena llamó al número que le habían proporcionado y aceptó con una voz que no reconoció como propia, sintiendo cómo una parte esencial de sí misma se quebraba para siempre. Era el sonido de la rendición. El día de la gala, un mensajero entregó una caja rectangular de una firma de alta costura. Dentro, sobre un lecho de papel de seda, descansaba un vestido de color azul noche, tan oscuro como los ojos de Damián. La tela era un susurro de seda líquida que se deslizó por su piel con una caricia desconocida. Al mirarse en el espejo, Elena no se reconoció. Vio a una extraña, una figura elegante y esculpida cuya belleza le resultaba ajena y dolorosa. El vestido no era un regalo, era un uniforme, una librea de lujo que la marcaba como propiedad de él antes incluso de poner un pie en su territorio. Se sentía como una pieza de arte antiguo que iba a ser exhibida, valorada no por su esencia, sino por la firma de su dueño. Cada pliegue de la tela parecía susurrarle que ya no se pertenecía. El ático de Damián era una jaula de cristal suspendida sobre Madrid. Las paredes eran ventanales del suelo al techo que ofrecían una vista panorámica y vertiginosa de la ciudad iluminada, un mar de luces que parecía tan frío e inalcanzable como su anfitrión. El lujo era abrumador y desalmado, mármol negro, acero pulido y obras de arte contemporáneo que gritaban su precio en lugar de evocar emociones. Cuando Damián la vio, su rostro permaneció impasible, pero sus ojos la recorrieron con una intensidad que la dejó sin aliento. Por una fracción de segundo, la máscara de control se resquebrajó, revelando un destello de algo primitivo y posesivo, una sorpresa ante el efecto que su propia creación tenía sobre él. Fue un momento fugaz, pero suficiente para que Elena comprendiera que aquel juego era mucho más peligroso de lo que había imaginado. Con una bandeja de copas de champán en las manos, Elena se movió entre los invitados, intentando fundirse con las sombras. Se sentía como un fantasma en una fiesta de depredadores. Las conversaciones eran un murmullo de transacciones, alianzas y traiciones veladas. Las sonrisas eran tan afiladas como cuchillos y las miradas calculadoras. Era el ecosistema natural de Damián, un mundo de poder y artificio donde la autenticidad era una debilidad a explotar. Desde el otro lado del salón, sentía la mirada de Damián sobre ella constantemente. No era una mirada protectora, sino una vigilancia, la de un coleccionista que observa su pieza más preciada para asegurarse de que nadie la toque. Cada vez que sus ojos se encontraban,
Una corriente eléctrica de tensión y resentimiento vibraba en el aire que los separaba, un hilo invisible y tenso a punto de romperse. Fue entonces cuando un hombre mayor, un magnate naviero con una reputación tan turbia como su fortuna, la acorraló cerca de la terraza. Sus cumplidos eran pegajosos, su sonrisa condescendiente. «Una flor exótica en este jardín de plástico», murmuró, su aliento oliendo a coñac caro. Le pidió su número de teléfono con una insistencia que ignoraba por completo la negativa silenciosa en los ojos de Elena. Ella se mantuvo firme, su voz apenas un susurro, pero su dignidad intacta, intentando zafarse de la conversación sin crear una escena. Pero el hombre se acercó más, invadiendo su espacio personal, su mano rozando su brazo desnudo en un gesto de posesión que le revolvió el estómago. Se sintió como un animal acorralado, la presa perfecta en una selva donde no conocía las reglas de supervivencia. El tiempo pareció ralentizarse. El murmullo de la fiesta se desvaneció en un zumbido lejano. Elena vio, como en una pesadilla a cámara lenta, la figura de Damián moviéndose a través del gentío. No caminaba, se deslizaba con la gracia letal de un depredador que ha localizado a su presa. El salón pareció enmudecer a su paso. Se detuvo junto a ellos. Su presencia era una ola de frío que congeló el aire. No miró al magnate. Sus ojos azules, duros como diamantes, se clavaron en Elena. Entonces, con una voz baja y cortante, que resonó con una autoridad absoluta, pronunció las palabras que sellarían el destino de ambos. «Ella está conmigo». No fue una explicación ni una advertencia. Fue una declaración de propiedad, una marca de fuego invisible impuesta ante un centenar de testigos. Damián la tomó del brazo, su agarre firme pero no doloroso, una posesión innegable. La sacó de allí, alejándola del magnate que se había quedado pálido y sin palabras. La condujo a través del salón en un silencio atronador, las miradas de todos los invitados siguiéndolos como un foco de teatro. Elena sentía las mejillas ardiendo de humillación. No la había salvado, la había reclamado. La había utilizado para demostrar su poder, convirtiéndola en un trofeo, en una advertencia viviente para cualquiera que osara tocar lo que él consideraba suyo. La llevó por un pasillo minimalista, hasta una puerta que se abrió a una biblioteca privada. El sonido de la fiesta se extinguió en cuanto la puerta se cerró tras ellos, dejándolos solos en un silencio denso y cargado de electricidad. Una vez a solas, la soltó bruscamente, como si su contacto le quemara. Se pasó una mano por el pelo, un gesto de frustración que rompía por primera vez su fachada de control absoluto. Se giró hacia ella. Sus ojos eran dos pozos de furia helada. «¿Qué creías que estabas haciendo?». Se espetó, su voz era un látigo. «No te he traído aquí para que coquetees con mis invitados». La acusación era tan injusta que a Elena se le cortó la respiración. El miedo que había sentido se transformó en una rabia incandescente. Él no estaba enfadado con el magnate por acosarla. Estaba furioso con ella por haber sido el objeto de la atención de otro hombre, furioso consigo mismo por la reacción violenta y posesiva que ella le había provocado. Su ira no era por ella, era por su propio y maldito ego herido. «¿Coquetear?», repitió ella, y por primera vez su voz no tembló. Sonó clara y afilada en el silencio de la biblioteca. «Yo estaba trabajando, estaba haciendo exactamente lo que usted me pagó para hacer. Usted me trajo a esta jaula de lobos y ahora me culpa por atraer su atención. No es a mí a quien tiene que dirigir su furia, señor Balbuena. Es a usted mismo, por no poder soportar que alguien más mire su nueva adquisición». Cada palabra era una verdad lanzada como una piedra, y vio cómo cada una daba en el blanco. Su expresión cambió. La ira dio paso a una sorpresa desconcertada, y luego a algo más oscuro y profundo. Se había atrevido a desafiarlo, a ponerle un espejo delante, y el reflejo que veía en él era el de un monstruo. Se acercó a ella con pasos lentos, acorralándola contra una estantería de libros antiguos. El olor a cuero y papel viejo se mezclaba con su perfume caro, creando una atmósfera asfixiante. Estaba tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, ver el pulso latiendo con fuerza en su cuello. «Tienes razón», susurró, y la calma en su voz era más aterradora que su ira. «Eres una adquisición.
Mi adquisición, y no tolero que nadie toque mis cosas. Sus ojos bajaron a sus labios, y el mundo de Elena se redujo a ese espacio milimétrico entre ellos, un vacío cargado de una tensión insoportable. El deseo, un sentimiento que siempre había evitado, la golpeó con la fuerza de una ola, un anhelo oscuro y prohibido por el mismo hombre que la estaba destruyendo. Pero no la besó. Se apartó con un movimiento brusco, como si la proximidad fuera físicamente dolorosa para él. Caminó hasta el gran ventanal, dándole la espalda. «Esto no está funcionando», dijo, su voz dirigida a la ciudad nocturna. «No puedo tenerte cerca de esta manera». Se giró para mirarla de nuevo, su rostro una máscara de fría deliberación. «Te ofrezco un nuevo contrato. Saldaré la deuda de tu familia por completo. Tu madre tendrá los mejores cuidados médicos. No te faltará nada. A cambio, dejarás el café y trabajarás para mí. Como mi asistente personal. Estarás a mi lado donde pueda verte, donde nadie más pueda tocarte». La propuesta quedó suspendida en el aire, una oferta de salvación que era en realidad la sentencia a una vida en una jaula dorada. El dilema se presentó ante ella con una claridad brutal. Por un lado, la libertad, una libertad empobrecida, llena de miedo y deudas pero suya, una vida en la que su cuerpo, su tiempo y su alma le pertenecían. Por otro lado, la seguridad, la salvación de su madre, el fin de la lucha constante. Pero el precio era su propia existencia, convertirse en el ancla de un hombre roto y peligroso, en un objeto cuya única función era calmar la tormenta que él llevaba dentro. Miró a Damián, de pie contra el telón de fondo de la ciudad brillante, y no vio solo a un captor, vio a un prisionero, un hombre tan atrapado en su propia soledad como ella lo estaba en su pobreza. Y en esa extraña simetría de sus prisiones sintió el primer y más peligroso brote de compasión. La tensión en la habitación había cambiado. Ya no era solo la de un depredador y su presa, se había transformado en algo mucho más complejo y ambiguo, una corriente subterránea de deseo mutuo, de reconocimiento, de una soledad compartida que los atraía y los repelía con la misma fuerza. Elena sintió como el suelo se abría bajo sus pies. Durante toda su vida había evitado sentir, había construido muros para protegerse del dolor y del deseo. Ahora este hombre los estaba derribando con una fuerza implacable, obligándola a enfrentarse a la mujer que se escondía en su interior, una mujer con anhelos y pasiones que la aterrorizaban. Ceder a él significaba perder el control, no solo de su vida, sino de su propio corazón. Él esperó su respuesta, su rostro impasible, pero sus ojos delatando una tensión insoportable. No era solo un negocio para él. Por primera vez en años, algo personal estaba en juego. Necesitaba su presencia, su autenticidad. Como un hombre sediento necesita agua, aunque no supiera por qué. Para Elena la elección era devastadora. ¿Podía venderse para salvar a su madre? ¿Podía atarse a un hombre que la veía como una posesión, con la vana esperanza de encontrar al ser herido que se escondía tras la fachada del halcón? La idea de entregarse a él era a la vez aterradora y extrañamente seductora. Era el salto al vacío que siempre había temido, la promesa de sentirlo todo, el placer y el dolor, después de una vida de no sentir nada. Elena no respondió. El silencio se alargó, lleno de palabras no dichas, de miedos y deseos inconfesables. Salió de la biblioteca sin mirar atrás, dejando a Damián solo con su oferta y su propia soledad. Mientras caminaba por los pasillos vacíos para salir de aquel palacio de cristal, cada paso era una batalla. Su mente gritaba que huyera, que corriera y no mirara atrás, que se aferrara a la pobre integridad que le quedaba. Pero su cuerpo, traidor, vibraba con el eco de su proximidad. Una parte de ella, una parte oscura y recién despertada, ya había tomado una decisión. Quería volver. Quería ver qué pasaba si se dejaba caer. Quería descubrir si al arder en el fuego de Damián Balbuena se convertiría en cenizas o renacería como un fénix. De vuelta en la calle, el aire frío de la noche madrileña la golpeó como una bofetada de realidad. El contraste entre el lujo asfixiante del ático y la honesta crudeza de su barrio era abismal. Mientras caminaba hacia su casa, la ciudad ya no le parecía un ente ajeno, sino un testigo silencioso de su encrucijada. Las luces de los apartamentos de otras personas
Parecían pequeñas estrellas, cada una conteniendo una vida, una historia, elecciones. Su propia elección pendía sobre ella como una luna pesada y ominosa. Sabía que, sin importar lo que decidiera, la mujer que había subido a ese ático esa noche ya no existía. Damián Balbuena la había roto y reconstruido en algo nuevo, algo que ella aún no entendía, algo que la asustaba y la atraía a partes iguales. La guerra acababa de empezar, y el campo de batalla era su propia alma. Los días que siguieron a la gala fueron un purgatorio de silencio y duda. Elena se movía por el café como una autómata, su cuerpo ejecutando las tareas de siempre, mientras su mente era un campo de batalla. La tarjeta de visita de Damián, escondida en el fondo de un cajón de especias, ardía como un carbón incandescente, una promesa de salvación y de condena. Cada tos de su madre, cada sobre con membrete oficial que llegaba al correo, era un argumento a favor de la rendición. Una noche, al encontrar a su madre llorando en silencio en la cocina, abrumada por el miedo al futuro, algo dentro de Elena se rompió. La dignidad era un lujo que ya no podía permitirse. Con los dedos helados y el corazón martilleando contra sus costillas, cogió el teléfono. No llamó a su asistente. Marcó el número personal que él le había deslizado en la mano antes de que se fuera. Era un acto de desafío, su única condición. Hablaría directamente con el halcón, no con sus intermediarios. El viaje en taxi hacia el distrito financiero fue un tránsito entre dos mundos, entre dos versiones de sí misma. Las calles familiares de su barrio, con sus tiendas de toda la vida y sus vecinos sentados al fresco, dieron paso a avenidas impersonales flanqueadas por gigantes de cristal y acero que arañaban un cielo contaminado. Elena observaba su propio reflejo en la ventanilla. Una figura pálida y tensa, superpuesta a las luces de la ciudad, que se deslizaban como estrellas fugaces. El ascensor privado del edificio de Damián ascendió en un silencio absoluto, un viaje vertical que se sentía como un descenso a las profundidades de un pacto fáustico. Cada piso que subía era una capa de su antigua vida que se desprendía, dejándola expuesta, vulnerable y terriblemente viva. Al llegar al ático, no sintió miedo, sino una extraña y fatalista calma. Había cruzado el Rubicón. Ya no había vuelta atrás. Él mismo le abrió la puerta. No llevaba el traje impecable de la gala, sino unos pantalones oscuros y una camisa de lino blanco, remangada hasta los codos, que revelaba la fuerza de sus antebrazos. Parecía más joven, más real y por primera vez vulnerable. En una mano sostenía un vaso de whisky, y sus ojos azules, al verla, se abrieron con una sorpresa que no pudo ocultar. No esperaba que volviera. O quizás, en el fondo de su corazón blindado era lo único que había estado esperando. No dijo nada, simplemente se hizo a un lado concediéndole el paso. El ático estaba en penumbra, iluminado únicamente por el tapiz de luces de Madrid que se extendía más allá de los ventanales. El aire estaba cargado de una electricidad palpable, la quietud que precede a la tormenta más violenta. Elena se detuvo en el centro del vasto salón, dándole la espalda a la ciudad y enfrentándose a él. No había venido a suplicar, sino a negociar los términos de su rendición. «Acepto», dijo, y su voz, aunque baja, resonó con una firmeza que lo sorprendió. «Acepto su contrato. Pague las deudas, cuide de mi madre. Seré su asistente, su sombra, lo que usted quiera. Pero quiero que entienda una cosa, señor Balbuena». Se acercó un paso, acortando la distancia entre ellos, obligándolo a sostener su mirada. «Me está comprando el tiempo, no el alma. Mi cuerpo estará a su servicio, pero mi ser seguirá siendo mío». Era una declaración de guerra en medio de un tratado de paz, un último acto de soberanía antes de entregar las llaves de su jaula. La reacción de Damián la descolocó por completo. No hubo una sonrisa de triunfo, ni un gesto de arrogancia. En su lugar, una emoción cruda y dolorosa cruzó su rostro, una grieta en la máscara de hielo que reveló al hombre herido que se escondía debajo. Dejó el vaso sobre una mesa, con un movimiento lento y deliberado. «Nadie», susurró, y su voz era ronca, cargada de una desolación antigua. «Nadie ha vuelto nunca. Se van, cogen el dinero y huyen. Nadie elige volver a la jaula». En esa confesión Elena lo entendió todo. Su cinismo, su necesidad de control, su posesividad, no nacían del poder,
sino del miedo más profundo al abandono, de una herida tan antigua que había envenenado toda su existencia. No era un monstruo, era un prisionero de su propio pasado, aterrorizado por la soledad. Esa revelación lo cambió todo. El abismo que los separaba se convirtió en un puente de dolor compartido. Él acortó la distancia que quedaba entre ellos. Su movimiento ya no era el de un depredador, sino el de un hombre que busca un ancla en medio de un naufragio. Sus manos se posaron en sus brazos. Su tacto era una pregunta, no una orden. Y entonces la besó. No fue un beso tierno ni romántico. Fue un beso desesperado, hambriento. Un acto de posesión y de súplica al mismo tiempo. Sabía a whisky, a soledad y a años de anhelo reprimido. Elena, que nunca había sido besada, se sintió consumida, arrastrada por un torbellino de sensaciones que la dejaron sin aliento. El miedo y el deseo se fundieron en una sola emoción incandescente que la recorrió de la cabeza a los pies. Por un instante, su instinto fue luchar, apartarse, aferrarse a los últimos vestigios de su antigua vida. Pero entonces, el recuerdo de la vulnerabilidad en sus ojos, el eco de su confesión desarmó todas sus defensas, dejó de resistirse y en un acto de transgresión total contra la mujer que había sido, le devolvió el beso. Su respuesta fue tímida al principio, luego más audaz, una exploración de su propia sensualidad recién descubierta. Sus manos, que habían estado inertes a sus costados, ascendieron lentamente hasta enredarse en su pelo, atrayéndolo más hacia ella. El beso se transformó. Dejó de ser una colisión para convertirse en un lenguaje, una comunicación desesperada de dos almas solitarias que por primera vez se sentían vistas, reconocidas en su mutua oscuridad. Era un veneno y un antídoto, todo en uno. Él se apartó con la respiración entrecortada, su frente apoyada contra la de ella. Sus ojos, normalmente tan fríos, ardían con una intensidad que la asustaba y la fascinaba. Elena susurró, y era la primera vez que pronunciaba su nombre. No sonó como la dueña del café, ni como su futura empleada. Sonó como una oración, como el nombre de su salvación y su perdición. Sin decir una palabra más, tomó su mano y la condujo a través del ático, alejándola de las vistas de la ciudad, de los testigos silenciosos de su pacto. La llevó a su dormitorio, un espacio minimalista y oscuro, donde la única luz era un tenue resplandor que se filtraba desde el salón. El silencio aquí era diferente, más íntimo, más peligroso. Era el fin del mundo que conocía y el principio de otro completamente nuevo. Allí, en la penumbra de su santuario privado, las últimas barreras se derrumbaron. La entrega de Elena no fue pasiva. Fue una elección consciente, un salto al vacío. La pérdida de su virginidad fue mucho más que un acto físico. Fue el despojo simbólico de su antigua identidad, la muerte de la chica invisible y resignada, para dar paso a una mujer que se atrevía a sentir, incluso si el sentimiento era una mezcla de placer y dolor. Y Damián, el hombre que controlaba imperios, perdió todo el control. Su tacto, que ella esperaba que fuera duro y posesivo, fue sorprendentemente reverente, casi temeroso, como si estuviera manejando la obra de arte más frágil y valiosa. En su vulnerabilidad, en la forma en que su cuerpo temblaba al contacto con el de ella, Elena vio la verdad. Él la necesitaba mucho más de lo que ella jamás lo necesitaría a él. Cuando todo terminó, yacieron en silencio, envueltos en la oscuridad y el eco de lo que acababa de suceder. Las luces de Madrid seguían parpadeando a lo lejos, indiferentes a la sísmica transformación que había tenido lugar en aquella habitación. Elena se giró para mirarlo. A la tenue luz, su rostro parecía despojado de toda su dureza. Ya no era Damián Balbuena el halcón, era solo un hombre, con sus cicatrices y sus miedos expuestos bajo la piel. Y ella ya no era Elena Morales, la camarera atrapada. Era una mujer que había transgredido todas sus propias reglas, que se había entregado al peligro y había encontrado en él una extraña y aterradora forma de poder. El contrato se había sellado no con tinta, sino con carne y alma, y ambos sabían en el silencio profundo que los envolvía que nada volvería a ser igual. El amanecer se filtró por los inmensos ventanales del ático como un intruso no deseado, su luz pálida y clínica, despojando a la noche de toda su magia oscura. Elena despertó sola en la inmensidad de una cama que olía a él,
a whisky y a una soledad tan profunda que parecía haberse adherido a las sábanas de seda. No hubo palabras tiernas, ni un roce de despedida. Damián ya estaba de pie, vestido con un traje impecable, su armadura de vuelta en su sitio. Cuando se giró para mirarla, sus ojos azules eran escudos de hielo. Mi asistente se pondrá en contacto contigo para formalizar los detalles del contrato. Tienes una cuenta bancaria, supongo, dijo, su voz transaccional, desprovista de cualquier rastro de la vulnerabilidad que le había mostrado. Cada palabra era un golpe, reduciendo la catarsis de la noche anterior a una mera cláusula y a ella a un error de cálculo que ahora debía ser rectificado y archivado. El descenso en el ascensor privado fue una caída en cámara lenta hacia una realidad que ya no reconocía como suya. El vestido azul noche que la noche anterior le había parecido una segunda piel, ahora se sentía como el disfraz de una impostora, una prueba tangible de su transgresión. Al salir al aire frío de la mañana, la ciudad ya no era un tapiz de luces prometedoras, sino un laberinto de hormigón indiferente. Se sintió despojada, no solo de su virginidad, sino de una inocencia que ni siquiera sabía que valoraba tanto. Había cruzado una frontera invisible y ahora se encontraba en tierra de nadie, sin pertenecer ya al mundo humilde que había dejado atrás y habiendo sido claramente expulsada del universo de poder y hielo al que se había asomado. Era un fantasma entre dos mundos, con el sabor de su beso aún en los labios como el recuerdo de un veneno dulce. Mientras tanto, en el silencio aséptico de su ático, Damián luchaba contra un pánico que no sentía desde la adolescencia. El aroma de Elena persistía en el aire, un fantasma floral y cálido que profanaba su santuario de soledad controlada. Haberla tocado, haberse permitido esa fracción de segundo de vulnerabilidad, había sido como abrir una grieta en la presa que contenía todos sus demonios. El miedo a que ella fuera como la otra, como la primera que le enseñó el amargo sabor de la traición, era una bilis que le subía por la garganta. Su reacción instintiva fue la crueldad. Necesitaba reducirla a una transacción, a un objeto para poder controlarla, para poder convencerse a sí mismo de que no había sentido absolutamente nada. La distancia y el silencio serían sus armas para reconstruir las murallas que ella, con su maldita autenticidad, había estado a punto de derribar. Cuando Elena llegó al café, el familiar olor a granos tostados y leche caliente, que siempre había sido su refugio, la golpeó como una acusación. Su madre estaba en la cocina, tarareando una vieja canción mientras preparaba el desayuno, ajena al terremoto que había sacudido la vida de su hija. «¿Dónde estabas? ¿Te has levantado muy temprano?», preguntó Isabel con una sonrisa cansada. La simple pregunta fue como un cuchillo en el corazón de Elena. La mentira que formuló, que no podía dormir y había salido a caminar, se sintió como ceniza en su boca. La culpa la envolvió como un sudario, un peso físico que la encorvaba. Había vendido una parte de sí misma para salvar a su madre, pero al mirarla, solo podía sentir que la había traicionado de la forma más profunda, manchando el legado de decencia y trabajo duro que sus padres le habían inculcado. La confirmación del pacto llegó esa misma tarde, no con una llamada, sino con una fría notificación en la pantalla de su móvil, un ingreso de una cantidad astronómica de Valbuena Corp, seguido de un correo electrónico de un banco confirmando que la hipoteca sobre el local y el apartamento había sido liquidada en su totalidad. Deuda saldada. Esas dos palabras deberían haber sido una liberación, el final de años de angustia. Sin embargo, para Elena, resonaron como el sonido de unos grilletes cerrándose definitivamente en sus muñecas. El dinero no se sentía como un rescate, sino como el pago final por un alma. La prueba irrefutable de que su noche con Damián no había sido un encuentro de dos seres rotos, sino la firma de un contrato en la moneda más antigua del mundo. La libertad financiera llegó con el precio de una nueva y mucho más profunda forma de encarcelamiento. Los días siguientes se convirtieron en una tortura silenciosa. Elena se movía por su vida como una sonámbula, atrapada en un limbo de vergüenza y anhelo. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la noche en el ático, la desesperación en el beso de Damián, la sorprendente ternura de su tacto, la confesión de su soledad. Había sido todo una mentira,
¿Una estrategia calculada para poseerla? ¿O había vislumbrado una verdad que él ahora se esforzaba por enterrar? Esta duda era un veneno que corroía su paz. Se sentía sucia, usada, pero una parte de ella, una parte que odiaba y no reconocía, se aferraba a la memoria de su vulnerabilidad, anhelando al hombre herido que había vislumbrado bajo la piel del monstruo. El deseo, una vez despertado, se había convertido en su propio y personal verdugo, recordándole constantemente lo que había perdido, su inocencia y a él. Damián, por su parte, se sumergió en el trabajo con una ferocidad autodestructiva. Se convirtió en una fuerza implacable, cerrando tratos con una crueldad que asustaba incluso a sus más leales lugartenientes. Buscaba el caos y la confrontación, cualquier cosa que pudiera ahogar el eco de la voz de Helena en su cabeza y borrar la sensación de su piel bajo sus dedos. Asistió a eventos sociales, se rodeó de mujeres hermosas y vacías, cuyas risas eran como el tintineo de cristales rotos, pero todo era inútil. La autenticidad de Helena había arruinado su gusto por el artificio. Cada vez que se encontraba solo, en la vasta soledad de su ático, su ausencia era una presencia física, un vacío con la forma de ella que lo consumía. Se había convertido en el prisionero de un recuerdo que intentaba destruir con todas sus fuerzas, sin darse cuenta de que solo lo estaba haciendo más fuerte. El silencio de Damián era un arma afilada y precisa. Pasó una semana sin una llamada, sin un mensaje, sin la prometida formalización del contrato. Para Helena, cada día que pasaba era una confirmación de su insignificancia. Él había conseguido lo que quería, una noche para saciar su curiosidad o su capricho, y ahora la había descartado. La humillación era casi insoportable. No era el acto en sí lo que la destrozaba, sino el desprecio implícito en su silencio. La había borrado de su existencia como si nunca hubiera ocurrido, invalidando no solo su entrega, sino también la conexión que ella, en su ingenuidad, había creído sentir entre ellos. El halcón había demostrado su poder no con gritos ni amenazas, sino con la más absoluta y devastadora de las indiferencias, dejándola sola con las ruinas de su decisión y un corazón que no sabía que podía romperse de esa manera. Una noche, mientras limpiaba el café después de cerrar, se detuvo frente al viejo espejo manchado detrás de la barra. La luz de la calle dibujaba su silueta, y por primera vez en días se miró de verdad a los ojos. Vio el dolor, la vergüenza y el cansancio, pero debajo de todo eso vio algo nuevo, una chispa, una dureza que no estaba allí antes. Había sobrevivido, se había enfrentado al hombre más peligroso que había conocido, se había entregado a él y seguía de pie. La experiencia, por terrible que fuera, la había despertado de su letargo. Ya no era la chica invisible que se dejaba llevar por las circunstancias. Había tomado una decisión, había pagado un precio terrible por ella, y esa acción, esa elección, la había transformado. En las cenizas de su antigua yo, una nueva fuerza, forjada en el fuego y la humillación, comenzaba a arder. El contrato seguía sin formalizarse. El dinero estaba en su cuenta, pero ella seguía en un limbo legal y emocional. Esperar a que él moviera ficha era volver a ser la mujer pasiva que había sido toda su vida. Y esa mujer, decidió en ese instante, había muerto en su ático. Con una determinación que la sorprendió a sí misma, secó sus manos en el delantal, subió a su apartamento y cogió el teléfono. No iba a llamarle para suplicar ni para exigir. Iba a llamarle para enfrentarse a él, para mirarle a los ojos y obligarle a reconocer su existencia. Ya no se trataba de salvar a su familia o de entender su corazón roto. Se trataba de reclamar su propia historia, de escribir el último capítulo de ese doloroso episodio en sus propios términos. La presa, herida pero viva, había decidido que era hora de enfrentarse al cazador. No esperó una convocatoria. No aguardó a que su nombre apareciera en la pantalla del móvil con el prefijo de Valbuena Corp. Con la misma determinación silenciosa que la había llevado a aceptar el pacto, Helena se presentó en el vestíbulo de aquel monolito de cristal y acero que era el epicentro del poder de Damián. El personal de seguridad, acostumbrado a lidiar con titanes de la industria y modelos de revista, se quedó desconcertado ante aquella joven de vaqueros y camiseta blanca, cuya única arma
Era una calma inquebrantable en sus ojos grises. No pidió una cita, simplemente dijo su nombre y esperó, sabiendo que ese nombre ahora tenía un peso específico en el universo de aquel hombre. El ascenso en el ascensor privado no fue esta vez un viaje hacia la sumisión, sino la escalada final de una mujer que había decidido reclamar la cima de su propia montaña, aunque la cima fuera la guarida del halcón que casi la había devorado. Lo encontró en su despacho, un espacio contiguo al ático, tan minimalista e impersonal como el resto de su reino. Estaba de espaldas a la puerta, contemplando la ciudad a través de un ventanal panorámico, una silueta de poder recortada contra el cielo de Madrid. Al oírla entrar, se giró lentamente, y la sorpresa en su rostro fue un espasmo casi imperceptible, una grieta fugaz en su máscara de control. No llevaba chaqueta, y la camisa blanca se ceñía a sus hombros, recordándole a Elena con una punzada de dolor y deseo la noche que habían compartido. Ella se detuvo a varios metros de él, creando un espacio de respeto y de confrontación. «He venido a darle las gracias», dijo, y su voz no tembló, «y a decirle que nuestro acuerdo ha terminado». No era una pregunta ni una súplica, era el punto final de una historia que ella, y solo ella, había decidido concluir. Damián la observó en silencio, procesando la audacia de su presencia, la insólita dignidad de su despedida. Estaba acostumbrado a que la gente le pidiera cosas, que le suplicaran o le temieran, pero nadie jamás había entrado en su santuario para devolverle su libertad como si fuera un regalo no deseado. «El contrato», empezó a decir, su voz sonando extrañamente hueca en la vasta sala. «Aún no se ha redactado. Los términos son generosos. Tendrás todo lo que necesites». Era un intento torpe de recuperar el control, de reducirla de nuevo a una transacción, pero ambos sabían que las palabras habían perdido su poder. La moneda de cambio entre ellos ya no era el dinero, sino algo mucho más intangible y peligroso, la verdad desnuda de dos almas que se habían reconocido en la oscuridad y ahora no sabían cómo vivir bajo la luz del día. «No necesito sus términos, señor Balbuena. Ya he tomado lo que necesitaba de usted», continuó Elena, y dio un paso adelante, su mirada firme y clara. «Me enseñó que podía sobrevivir al fuego. Me obligó a despertar de una vida que no era vida. Me rompió, sí, pero en las grietas ha entrado la luz, y eso es algo que su dinero no puede comprar, ni su silencio puede arrebatarme». Cada palabra era una verdad destilada, una confesión de su propia metamorfosis. No había rencor en su voz, solo una aceptación serena y profunda de su viaje. Había llegado allí buscando cerrar un capítulo, pero en su lugar le estaba mostrando a él la puerta de salida de su propia prisión, una puerta que él ni siquiera sabía que existía. Por primera vez, el halcón no sabía qué decir, desarmado por una honestidad que era a la vez un perdón y una condena. Se dio la vuelta para marcharse, sintiendo que el aire volvía a sus pulmones por primera vez en días. Había dicho todo lo que necesitaba decir. La historia, su historia, por fin tenía un final escrito por ella. Cuando su mano estaba a punto de tocar el pomo de la puerta, la voz de él la detuvo, no con una orden, sino con un susurro que apenas rompió el silencio. «Elena». Era solo su nombre, pero en él se contenía todo. La sorpresa, el arrepentimiento, el pánico a una soledad que de repente se le antojaba insoportable. Ella no se giró. No necesitaba hacerlo. Sabía que si lo hacía, si veía la vulnerabilidad en sus ojos una vez más, se perdería. Apoyó la frente en la madera fría de la puerta por un instante. Respiró hondo y salió de allí, dejando atrás al hombre más poderoso de Madrid, solo, con el eco de un nombre que era a la vez su única posesión y su mayor pérdida. El descenso en el ascensor fue una liberación. Mientras las puertas se abrían al bullicio de la calle, Elena no sintió el vacío de la pérdida, sino la plenitud de haberse encontrado a sí misma. La ciudad de Madrid, que antes le parecía una jaula o un testigo indiferente, ahora se extendía ante ella como un lienzo en blanco, lleno de posibilidades. Ya no era la camarera invisible, ni la posesión de un millonario. Era simplemente Elena, una mujer forjada en el dolor, dueña de sus cicatrices y capitana de su propio futuro. Miró al cielo, a ese mismo cielo que Damián contemplaba desde su torre de marfil, y sonrió. No sabía qué le depararía el mañana,
pero por primera vez en su vida estaba ansiosa por descubrirlo. Si la historia de Elena te ha recordado que incluso en la oscuridad más profunda se puede encontrar la propia luz, te invito a suscribirte, darle a me gusta, compartir y comentar qué es lo que más te ha emocionado de su viaje.